Bueno, entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es un mini resumen. Yo sé que en la prueba no les van a entrar todos estos contenidos, pero va a ser la última vez que nos veamos o que compartamos juntos. Entonces, este resumen, la intención es que ustedes tengan más o menos ordenados, esquematizados los temas para que puedan estudiarlos para el examen, los que tengan que dar exámenes y para el resto de su vida, porque al final esto es materia que les va a servir durante toda la carrera. Entonces, pueden revisar aquí que tenemos un mini resumen. Al parecer algunas cosas se desordenaron cuando se guardaron, pero la idea es lo mismo. Nosotros vamos a hablar de los equipos de imagenología, que son todos aquellos que producen imágenes, ¿ya? Cuando hablamos de radiología es porque son estudios que se basan en radiación. Entonces, con radiación tenemos la de rayos X, que entra radiodiagnóstico, mamografía, fluoroscopía, densitometría y escáner. ¿Ya? Nosotros no vimos mucho este año densitometría porque es bien poco en realidad lo que se desempeña el tecnólogo en esta área. Muchas veces la designan para los técnicos y la verdad es que es bien fácil el equipo, así que tampoco requiere mucho estudio. Y los equipos de escáner, que ustedes saben que también ocupa un tubo de rayos X, la única diferencia es que este necesita aguantar un poquito más de calor. Y con respecto a la radiación gamma y emisión de positrones, tenemos radioterapia, medicina nuclear y algunos equipos de radioterapia que también utilizan rayos X de baja energía. Después tenemos las ondas de ultrasonido, en este caso, entra directamente el ecógrafo. Y por último, las que trabajan con electromagnetismo, que es los campos magnéticos y radiofrecuencias que corresponden a resonancia magnética. Entonces, de los tubos de rayos X, conocimos varios tubos de rayos X, algunos que son con ánodo fijo y otros que son con ánodo rotatorio. La diferencia, por ejemplo, entre el equipo de rayo y el de mamografía es simplemente que en mamografía nosotros vamos a angular un poquito esta ampolleta o este tubo para aprovechar un poquito más el efecto talón, ¿ya? Que no sé si se acuerdan que el efecto talón nos habla que hacia el ánodo el equipo va a tener menor intensidad de radiación que el cátodo. Por lo tanto, el cátodo se posiciona cerca de la paciente en mamografía para así aprovechar este efecto y nosotros en rayo lo podemos utilizar también para extremidades como las manos y los pies, que también se utiliza este efecto. Y recordar que en el ánodo hay algunos equipos que tenemos más de dos blancos y eso nos ayuda a cambiar la energía que vamos a utilizar para los rayos X. Entonces, yo aquí les hice un pequeño resumen, la imagen no es tan fidedigna, pero la idea es que nosotros vamos a tener distintas interacciones en el tubo de rayos X. La primera interacción que ustedes conocen, que es la formación de los electrones que van a chocar con el blanco, que se llamaría, ¿alguien sabe? Pueden hablar por el chat si quieren. Se me quedaron dormidos, chiquillos. ¿Se acuerdan de la primera interacción que ocurría en el tubo de rayos X? No sé si se ve mi cursor en la pantalla. Aquí tenemos la primera información. Exacto, Maximiliano, muchas gracias. El efecto termoiónico, que acá lo que hacemos es calentar el filamento del cátodo. Este filamento va a empezar a incandescer y eso va a hacer que los electrones queden como más expuestos en la periferia, como flotando. Entonces nosotros con la diferencia de voltaje que tiene el tubo de rayos, vamos a hacer que estos electrones viajen hacia el ánodo e impacten con este para producir
entre el calor, también los rayos X, ¿ya? Entonces, la primera interacción es que los electrones proyectiles van a chocar con el ánodo, van a estimular los átomos y los van a dejar en una especie de vibración, que eso es lo que produce el calor y la radiación infrarroja, que es el 90% del producto de la interacción de los electrones con el ánodo, que es el calor, ¿ya? Después tenemos las otras interacciones que nos van a ayudar con los rayos X, que corresponden, por ejemplo, a la radiación característica, que como lo dice su nombre, emite rayos X característicos de la capa a la cual fue estimulada. Vayan para allá, pues chiquillos. A la capa que fue estimulada. En este caso, trabajamos con la ionización de la capa K, que sería una de las capas más profundas. Después tenemos la radiación de frenado. En este caso, el electrón va a pasar muy cerca del átomo y este va a hacer una interacción que le va a ir cambiando su curso. Y a medida que él va cambiando su angulación de su dirección, va a ir generando esta radiación de frenado, ¿ya? Eso con respecto a las interacciones. Después les quiero recordar los tipos de detectores que nosotros vamos a tener en estos equipos. El análogo, que sería la pantalla película, y después entraríamos a los detectores digitales, que en ellos tenemos los detectores digitales indirectos y los directos. Los indirectos serían aquellos que transforman la radiación primero en luz y después en cargas eléctricas. Y los directos son los que transforman los rayos X directamente en una carga eléctrica. Y como lo muestra la imagen, estos van a tener distintas sensibilidades, entre más directo sea, la sensibilidad es mucho mayor. Y lo único diferente que en escáner, nosotros vamos a tener detectores que van a estar alineados en matrices, por los cuales son miles de detectores pequeñitos que están uno junto al otro, ¿ya? Y estos también pueden ser directos e indirectos. Bueno, pasando a otro recordatorio, saber que entre los equipos de rayos X, o que usan rayos X, tenemos los equipos de fluoroscopía, que estos también utilizan algunos detectores de los que ya revisamos, pero principalmente la diferencia que tienen es una pantalla intensificadora, ¿ya? En este caso, los fotones van a ser, los fotones de rayos X van a ser transformados en fotones de luz y después a electrones. Y van a pasar por distintas capas, las cuales van a producir estos cambios de la energía. En el primer caso tenemos el fósforo de entrada, que va a transformar el rayos X incidente en un fotón de luz. Este fotón de luz va a llegar al fotocátodo, que los va a transformar en electrones. Y por medio de las lentes electrostáticas, estas se van a ir dirigiendo al punto focal específico que nosotros necesitamos, donde al final va a ser, se va a ubicar el fósforo de salida, ¿ya? Y ahí se vuelven a transformar en luz y pasan a todo el sistema de imágenes que tiene el equipo de fluoroscopía, ¿ya? Espera. Florencia, ¿cuál es su duda? Profe, disculpe, solo para confirmar, creo, ¿los lentes electrostáticos son lo mismo que los dinodos? Sí, sí, son exactamente los mismos, solamente que este tienen el nombre más antiguo en el buchón. Ya, gracias. Ok. Entonces, eso con respecto a los primeros equipos que vamos a hablar de rayos X, que se vendrían siendo rayo, mamo, escáner y los equipos de fluoroscopía. Entre los otros equipos que nosotros teníamos, por ejemplo, los de radioterapia, vamos a tener los otros tres equipos más conocidos que serían los LINAC, que son los aceleradores lineales. Estos producen electrones. Después tendríamos las unidades de cobalto 60, que estos producen rayos gamma. Y por último tenemos los rayos X de alta o baja energía, que como lo dice su nombre, son rayos X, pero de distintas energías.
Importante saber de estos equipos que nosotros acá vamos a hacer un tratamiento. En el LINAC, si no me equivoco, hay preguntas con respecto a cómo funciona el acelerador lineal, así que ahí pónganle mucho énfasis a las partes del acelerador lineal, específicamente los que nos van a ayudar a dirigir estos electrones hacia la salida o hacia el paciente, ¿ya? Después vamos a entrar en los equipos de medicina nuclear, que acá los equipos específicos que tenemos son la gamma cámara, que en este caso nosotros posicionamos al paciente, lo dejamos fijo y la gamma cámara va a detectar la radiación que emite este paciente después de haberle inyectado un radiofármaco. Después tendríamos los equipos de SPECT, que en este caso el equipo va a ir rotando constantemente en 360 grados para tomar la información que emite el paciente en todas las direcciones. Y vamos a hacer reconstrucciones de tipo volumétricas, ¿ya? Eso nos va a ayudar a hacer el estudio completo de un órgano, por ejemplo, en este caso, el corazón, ¿ya? Y luego tenemos los equipos de PET, que en este caso los detectores están distribuidos por todo alrededor del equipo, van a detectar también la radiación en 360 grados, pero estos no se van a mover, ¿ya? Estos son fijos. El SPEC se mueve y los de PET no se mueven. Y recordar que también tenemos equipos que son híbridos que mezclan el SPECT-CT, el PET-CT o con resonancia, que es incluirle un equipo o de escáner o de resonancia. Con respecto a los equipos de ecografía, nosotros aquí vamos a utilizar ondas de ultrasonido, ¿ya? Estas ondas son emitidas a través del efecto piezoeléctrico. Ahí ustedes tienen que ya manejar si es el directo o el inverso. ¿Quién recuerda cuál es el efecto que nosotros usamos acá? ¿Es el directo o el inverso el que vamos a utilizar en ecografía? Si nosotros vamos a generar primero una carga eléctrica para producir los ecos, estaríamos utilizando el inverso, ¿ya? Y en el directo utilizamos directamente una carga mecánica para producir los ecos. Esas son las diferencias entre el uno y el otro, ¿ya? Y tener presente que estas ondas de ultrasonido tienen que pasar distintas interfaces, las cuales pueden o poner resistencia o no, y también que se conocen como impedancia acústica, que es lo que nos va a determinar por la densidad de cada tejido, ¿ya? Recordar los distintos transductores que podemos ocupar, cómo van a ser sus haz de ecografía, algunos son lineales, algunos son en abanico y algunos son sectoriales que son mucho más pequeñitos, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? Y dentro de los últimos equipos, entonces, vamos a entrar al de resonancia magnética. En este caso, les volví a colocar el diagrama que habíamos realizado anteriormente, donde nosotros vamos a tener los átomos de hidrógeno en estado natural en el cuerpo, que estos van a estar desordenados, con su espina apuntando en cualquier dirección. Luego, al colocarlos dentro de un imán o en el resonador, estos espines se van a alinear con el campo magnético y el hecho de estar sometidos a un campo magnético va a hacer que vuelvan a generar un nuevo movimiento que se llama precesión. Y la precesión es ese tambaleo que hace el spin o que hace el átomo de hidrógeno y va a ser de forma incoherente porque todos van a precesar en distintas frecuencias. O sea, algunos van a estar para la derecha, otros para la izquierda, adelante y hacia atrás. Recuerden que el movimiento de precesión es como el movimiento que hace un trompo cuando está perdiendo velocidad. Luego, cuando tenemos todo esto listo en el resonador, vamos a empezar a enviar las señales de radiofrecuencia. Y con las radiofrecuencias lo que vamos a hacer es la rotación de la magnetización, que en este caso significa que se van a colocar en un sentido
acostado con respecto al campo magnético o en 90 grados, y además la precesión va a ser coherente. O sea, ahora todos los átomos de hidrógeno van a precesar a la misma frecuencia, o sea, todos van a estar en las mismas direcciones al momento de que se tambalean. Después vamos a cortar las señales de radiofrecuencias, los cuales le dieron la magnetización longitudinal y magnetización transversal a nuestros átomos de hidrógeno. Cuando nosotros cortamos esta señal, los átomos de hidrógeno van a tender a volver a su estado en reposo. Eso significa que se van a volver a alinear con el campo magnético, van a cambiar esa posición de 90 grados, y esa se conoce como relajación longitudinal o T1. Y también van a hacer su precesión de forma incoherente. O sea, ahora todos van a precesar a su frecuencia específica. Y esa precesión incoherente, que vuelve a su estado original, se conoce como relajación transversal o T2. Y estas son las dos señales que van a producir las imágenes de resonancia magnética. ¿Ya? Y nosotros, desde que colocamos al paciente dentro del imán, vamos a mantener el campo magnético encendido. ¿Ya? El campo magnético no se apaga en ningún momento mientras se hace el estudio. Y me gustó mucho esta imagen porque muestra realmente cómo están puestos los resonadores magnéticos, ya que se fijan al final, tienen todos los aditamentos. Aquí parece que tienen artículos de primero, de insumos básicos para hacer las punciones cuando trabajamos con contraste. Y al lado tenemos las distintas repisas donde se van a guardar las distintas antenas que se colocan en el cuerpo para recibir esta señal, información que entrega los átomos de hidrógeno al cortar la radiofrecuencia. Entonces, así se mantienen ordenadas las salas y cada antena tiene su lugar para que no se pierda. ¿Ya? Importante también destacar que en el resonador magnético, además, vamos a tener las gradientes magnéticas, que en este caso nos van a ayudar a localizar, nos ayudan a mapear de dónde viene esa señal y a ubicarlas en un punto específico. Entonces, así sabemos a qué estructura corresponden, cómo se va a representar en la imagen, y nos da la imagen de resonancia con la información que corresponde a la zona de interés o a la estructura que estamos evaluando. Son 3 gradientes magnéticos, cada uno corresponde a un plano, al plano X, al plano Y y al plano Z, que nos ayudan a mapear de dónde viene la información y así generar la imagen que corresponde. ¿Ya? Dudas, consultas. Volver a explicar el T1 y el T2. Ok. Entonces, vamos otra vez. Tenemos a nuestro paciente en esta parte, en su estado natural. Florencia, ¿cuál es su duda? Profe, yo sobre el T1 justamente y el T2 le quería preguntar como por la parte de los porcentajes, lo del 37%, el 63%, ¿lo podría explicar eso también, por favor? ¿De qué porcentaje me estaba hablando? ¿Lo pasó el ENSO? Sí, es la pérdida, me parece. A ver, déjeme leerlo, aquí lo tengo anotado textual. Dame un segundito, por favor. Bueno, voy a explicar mientras tanto entonces el diagrama. Vamos a Gracias. tener a Se lo voy a nuestro anotar en el paciente, chat. ya, vamos a tener nuestro paciente en su estado natural, como estamos nosotros ahora. Nuestro paciente va a estar lleno de átomos de hidrógeno, los cuales están distribuidos de forma desordenada dentro del cuerpo. Cuando el paciente se va a someter a un estudio de resonancia magnética, tenemos que colocarlos dentro de un imán o dentro del resonador. En este caso, lo que va a pasar es que el movimiento natural de los átomos de hidrógeno, el spin, se va a alinear con el campo magnético. Y acá teníamos los spines que estaban en sentido up y down, que era como apuntando hacia arriba y hacia abajo. Los que apuntan hacia arriba requieren menor energía que los que apuntan hacia abajo, ¿ya? Y cuando hay un up y un down juntos, estos se van a anular. Como la mayoría de los spines se van a alinear en sentido up, o sea, acorde al campo magnético, estos son los que nosotros vamos a utilizar para producir las imágenes, ¿ya? Entonces, están dispuestos en sentido paralelo o antiparalelo al resonador, up y down,
Y además, al estar bajo un campo magnético, empiezan a hacer un movimiento que se llama precesión, ¿ya? Y la precesión es el tambaleo que hace un rombo, o nuestro ejemplo de la bailarina que ya está mareada de tantas vueltas, ese es el movimiento de precesión. Y se le llama precesión incoherente porque todos los van a hacer a una frecuencia distinta. O sea, mientras unos se tambalean para la derecha, van a haber otros para la izquierda. Luego de eso, el paciente dentro del resonador, nosotros vamos a enviar la señal de radiofrecuencias. Estas radiofrecuencias lo que van a hacer es rotar la magnetización. En este caso, los espines que estaban alineados según el campo magnético se van a angular en 90 grados y van a quedar perpendiculares al campo magnético, ¿ya? Y eso es la magnetización longitudinal. Cuando nosotros hablamos de el efecto de resonancia, ocurre en esta zona, cuando estamos enviando las radiofrecuencias. Entonces, aparte de estar estos espines en 90 grados, lo que van a hacer es además precesar de forma incoherente, que se conoce como magnetización transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que los espines van a todos a moverse o a tambalearse en la misma dirección, van a estar sincronizados. Luego de esta parte, nosotros vamos a cortar la señal de radiofrecuencia y todos los átomos de hidrógeno van a tender a volver al estado de reposo o su estado natural, entre comillas, porque igual están sometidos al campo magnético. Entonces, la primera relajación longitudinal es cuando vuelven los átomos de hidrógeno a alinearse con el campo magnético, o sea, quedan paralelos, ya no quedan transversales. Y eso se conoce como el tiempo de relajación longitudinal o el T1. Y además va a volver la precesión incoherente, o sea, todos se van a tambalear en distintas frecuencias, desordenados, y eso es lo que se conoce como la relajación transversal o T2, ¿ya? Y todo esto va a ser durante el proceso que estén metidos dentro del resonador con el campo magnético activado. Voy a leer la pregunta de Florencia. Mi pregunta va orientada hacia el tiempo de recuperación en T1. Era solo de que el tiempo en el que se recupera el 63% del valor máximo del MZ o así, lo tengo anotado. Ya, efectivamente todo requiere un tiempo para volver a su estado original y dependiendo del componente, de la densidad de la estructura que estamos evaluando, van a tener distintos tiempos de recuperación, ¿ya? Para llegar como al top que sería el 100% de su recuperación. Y ahí es donde nosotros vamos a ir tomando las distintas imágenes según lo que nosotros necesitemos. Pero esto es específico de cada tejido. Entonces, así como el valor específico no me acuerdo o no sé si el ENSO lo pasó de otra forma, ¿ya? Pero les puedo decir que en la prueba no consultan nada de los porcentajes de tiempo. Sí hablamos mucho de la magnetización y la relajación, para que eso le pongan mucho énfasis, ¿ya? La amo, yo también los quiero mucho. Chicos, entonces, ¿alguna otra duda con respecto a la materia? ¿Todo claro hasta ahora? Ok, creo que no tenemos más dudas. Les voy a dar cosas para que le pongan más énfasis al estudio. En ecografía, eh, refuercen lo que son las interfaces, refuercen lo que son los transductores, porque eso hay preguntas en la prueba, ¿ya? Con respecto a los equipos de medicina nuclear, enfaticen en el equipo, cómo funcionan, las características y diferencias de cada uno, porque eso también lo preguntamos con el ENSO. Con respecto a los equipos de radioterapia, les dije que se enfocaran en el acelerador lineal, específicamente cómo se generaban los electrones y cómo eran disparados hacia afuera del equipo en dirección al paciente. Y con respecto a las definiciones, les voy a dar como consejo
que estudien conceptos de tiempo y resolución, ¿ya? Ahí ustedes tienen que abordar todos los tiempos que hemos mencionado durante las distintas áreas y las resoluciones, a qué se refiere las distintas resoluciones que hemos visto de los distintos equipos, ¿ya? Les quiero agradecer su participación, tenemos harta asistencia, así que qué rico que tuvieran esta instancia para repasar. Es bien cortito porque no les puedo dar tantos detalles, pero lo que más me importa es que puedan distinguir los equipos que vamos a utilizar, base a qué base científica, como valga la redundancia, se trabaja y cuál es la importancia de cada uno de estos, es saber cuáles emiten radiación, cuáles no y cuáles tenemos que tener mucho más cuidado, ¿ya? Si no hay preguntas hasta acá, estaríamos listos por el día de hoy, ¿ya? La clase queda guardada. Esta si quieren la puedo subir. La voy a subir a la parte de los prácticos, pero no, yo no grabé la clase, ¿ya? Así que les puedo dejar como este mini resumen. De angio, a ver que revisen angio. Si vi preguntas con respecto a los catéter y las guías, sobre todo las de la clase de ENSO, así que ahí también pongan énfasis y en el intensificador de imagen, sus partes, su proceso, cómo se forma la imagen en angiografía, ¿ya? Ahí póngale harto énfasis porque habían varias preguntas de ese tipo. ¿Alguna otra duda? Efectivamente, Constanza, el pulso de radiofrecuencia se apaga y se prende según nosotros necesitemos, ¿ya? Se enciende para generar el efecto de resonancia y se apaga para recibir la información para generar las imágenes, ¿ya? Eso es lo único que se prende y se apaga, las radiofrecuencias. Ya, chicos, muchas gracias entonces, los dejo libres.